Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Después de ser abandonada por su esposo, una paramédico rescató a un hombre y pasa algo extraordinario. Elizabeth había estado trabajando como paramédico en la estación de emergencia durante 3 años y sabía mejor que nadie el significado de las palabras. La paz es uno de nuestros sueños. A sus 28 años había visto el dolor, el sufrimiento y el miedo en los ojos de los pacientes a los que salvaba cada día en su trabajo. La sala de urgencias no puede describirse como fácil, y cualquiera que lo viera de cerca entendería estas palabras. Había muchas llamadas, hoy y al final del turno. Elizabeth estaba literalmente cayendo de agotamiento, pero mañana la joven tendría un día libre, para lo cual tenía grandes planes. Quería pasar el día con su prometido, John, quien le prometió un programa cultural. Le sugirió ir al cine y cenar en un café. Para Elizabeth, esto fue solo un sueño hecho realidad. Estaba acostumbrada a recibir poco y no aspiraba al lujo o a la riqueza. Los padres de John no eran ricos, pero no eran pobres. Elizabeth era muy consciente de que era poco probable que la recibieran con brazos abiertos y la trataran como a una reina. Los ricos deben casarse con los ricos, y todos lo saben. Por otra parte, ¿quién de las chicas no ha soñado al menos una vez con ser la afortunada a la que el príncipe del caballo blanco llamara por esposa? Siempre es más fácil dejarse llevar por estos sueños, y Elizabeth lo hizo. Solo que ella conoció a John por casualidad. Cuando regresaba a casa del trabajo, se golpeó el tobillo en un pequeño bache con el tacón, y se le hinchó la pierna y se le rompió el talón. Elizabeth se tocó la parte lesionada con la mano y se dio cuenta de que era un fuerte esguince. Ella sabía, por supuesto, que de ser una fractura no habría sido capaz ni siquiera de poner el pie, pero podía caminar lentamente hacia la casa. La joven sabía que caminaba de forma cómica, pero no tenía otra opción. La gente pasaba con indiferencia y ninguno de ellos incluso le dirigía un pensamiento sobre detenerse y ayudar. Eso no significaba que todos a su alrededor fueran malos, y si estuvieran en la lucha entre el bien y el mal ganaría. Definitivamente no. Era nada más que un punto donde Elizabeth se encontró cara a cara frente a un problema del que era tan culpable como las personas que pasaban. Afortunadamente, no todos ignoran el mundo a su alrededor, y pronto un coche se detuvo a unos metros de distancia de ella. Incluso si fue una coincidencia muy agradable. Un joven bien vestido de traje se bajó del auto e inmediatamente le ofreció a Elizabeth su ayuda. Gracias, estoy en dificultades. Honestamente, trabajo en una ambulancia y estoy acostumbrada a ayudar a la gente, pero hoy fui yo quien necesitó ayuda. Elizabeth susurró. No fue nada. Siéntate, déjame ayudarte, el conductor dijo. A juzgar por su apariencia, se podría decir que regularmente salvaba a chicas hermosas, y lo hacía de forma natural. Elizabeth, como cualquier persona normal en una situación así, aceptó su oferta. Caminó a la casa del joven, hablaron y aprendieron muchas cosas el uno del otro. El nombre del salvador de Elizabeth era John. Los padres de John tenían una cadena de concesionarios de autos en la ciudad, y ahora él estaba a cargo de uno de ellos. Debe estar yendo bien, Elizabeth dijo con una sonrisa al mirar mejor el coche extranjero y costoso de su salvador. Va bien, pero quiero más. Mis padres han logrado mucho, pero yo sé que puedo conseguir más que las migajas de su mesa, expresó John a regañadientes. Elizabeth estaba sorprendida y miró por la ventana sin entender las quejas de un chico que, en su propia opinión,
tenía todo lo que uno podía soñar. John continuó hablando más sobre sí mismo. Debe haber decidido durante este encuentro decir todo sobre él. A pesar de eso, Elizabeth pensaba que se sentía bastante cómoda con esta fuerte y ambicioso joven. Además, si es rico, como hombre es bastante normal, y tampoco es que me esté pidiendo matrimonio. Esos eran algunos de los pensamientos de Elizabeth mientras la llevaba a casa. Él le ofreció ayuda para salir del auto y la acompañó hasta la puerta. Elizabeth vivía en una pequeña casa antigua, ubicada en los suburbios, y ya que el pueblo era relativamente pequeño, era fácil desde allí llegar al centro. John caminó con ella hasta abrir la puerta de su casa y que estuvo adentro. Elizabeth se dio la vuelta y agradeció al joven por su ayuda. Él la sonrió y fue a su auto. En ese momento, Elizabeth ni siquiera pensó en el hecho de que su encuentro casual significara algo. ¿Quién era el muchacho que pasó a dejarte, niña? La señora Mary, madre de Elizabeth, preguntó con cautela. Un amigo, madre. Me torcí el tobillo al romperme el talón y se ofreció a llevarme. Elizabeth trató de no mostrar que estaba preocupada, pero su madre sabía prácticamente todo sobre su hija y estaba segura de que a ella le gustaba este joven guapo, pero ocultó su sonrisa de saberlo todo. Elizabeth nunca conoció a su padre, pero quizá fue un error de juventud de su madre o quizá simplemente sucedió. Mary Sanders, en cambio, había trabajado como comadrona y había ayudado a dar a luz a casi la mitad de los habitantes del pueblo. Su hija no se hizo comadrona, pero dedicó su vida a la medicina. Ella eligió una dirección un poco diferente, pero siempre para ayudar a la gente. Elizabeth se quitó los zapatos y fue al baño, donde puso el pie hinchado bajo el chorro de agua fría. Así está mucho mejor. Me pondré pomada y una venda elástica, se dijo a sí misma. Había decidido descansar después de un turno pesado. Comió rápidamente y se fue a la cama. Siempre hacía lo mismo, y hoy no era una excepción. No tenía novio, y tampoco sabía si quería casarse, a pesar de que todos sus conocidos y colegas la consideraban una solterona que seguía esperando su fragata de velas carmesíes. Oh, Elizabeth, estarás sola como yo. Por ejemplo, la vida sigue, va rápido. La señora Mary le recordaba a menudo. Llegaré allí en el momento correcto, madre. ¿Por qué debería apurarme? Solo tengo 28. Su hija le respondía cada vez. Al cabo de un rato, no sabía cuánto tiempo había pasado exactamente desde que se había dormido, pero no se despertó por sí misma, sino por el sonido del timbre de la puerta. Y aunque no quería levantarse, lo hizo, y fue a abrir la puerta con dificultad. Al mirar por las ventanas, se dio cuenta de que había dormido al menos 10 horas, y ya era de noche. La chica fue sorprendida al abrir la puerta y encontrarse a John, con un ramo de rosas blancas en sus manos mientras esperaba en el umbral. ¿Son para mí?, preguntó Elizabeth. Sí, una sorpresa para ti, y quiero invitarte a salir, John respondió. El rostro de Elizabeth se puso rojo, y después de un momento aceptó la oferta que le había hecho. Nunca en su vida había estado tan rápida y minuciosamente preparada. Mary la ayudó a elegir un conjunto que le sentara bien, pero tuvo que renunciar a los tacones y optó por unas zapatillas de mezclilla y una blusa que Elizabeth había comprado hacía mucho tiempo en una tienda, pero que nunca se había puesto. John resultó ser un hombre galante y le dio una velada realmente romántica. No apresuró las cosas y no se permitió exagerar. Esa noche, Elizabeth sintió por primera vez lo que significaba ser el centro de atención. Al principio, fue una simple atracción, un deseo de conocerse mejor, pero luego sus encuentros dieron lugar a algo más que se abrió paso en sus cálidos corazones. Esto no hizo
que la joven perdiera su corazón romántico, ingenuo y fuertemente idealista. John bromeaba mucho y actuaba como si se conocieran durante muchos años. Se encontraban muy a gusto los dos y cuando se despidieron, Elizabeth incluso le dio un tierno beso. A partir de entonces, se convirtió en algo regular salir juntos. Eso le dio a la joven la esperanza de que pronto vendrían grandes cambios en su vida. Lo único que entristeció a Elizabeth fue la actitud de los padres de John hacia ella. A Harry y Rebecca Morrison no les gustó Elizabeth a primera vista. Como todas las personas que se consideran cultas, no se lo manifestaron en la cara y prefirieron actuar con discreción en secreto. Elizabeth intuía que su presencia en casa de los padres de John no era de agrado y por eso hacía todo lo posible por evitarlo. No tenía ninguna aspiración de riqueza económica y, en ese aspecto, John estaba tranquilo. En el fondo, Elizabeth soñaba con una modesta boda con John y de vivir una vida tranquila sin malentendidos. Pasaba el tiempo, pero John no se atrevía a pedir su mano. Elizabeth esperaba a que él dijera las palabras con las que había estado soñando durante todo ese tiempo. Un día, de camino a casa desde el trabajo, Elizabeth pensó en el hecho de que llevaba un año de relación con John y que no había habido prácticamente ningún cambio en su relación. Por fuera, las cosas parecían completamente normales, pero Elizabeth sabía que no era cierto. Los padres de John la odiaban, y él mismo no había hecho nada para influir de algún modo al respecto, aunque mantenían su imagen de romanticón que no entendía el significado de las dos palabras, familia y estabilidad, porque, según él, disfrutaba pasando tiempo con ella, pero nada más. ¿Qué tiene de malo, mi querida Elizabeth? Somos felices juntos y todas estas bodas son para gente que quiere perder el sabor de la vida y asentarse en la monotonía, dijo él. Bueno, si así es como lo ves, entonces me convences, afirmó Elizabeth con una broma en su entonación en ese entonces. Un día, de camino al trabajo, solo tenía que cruzar el puente sobre el río y girar por su calle y llegaría a su destino. En ese momento, el teléfono que llevaba en el bolsillo emitió un sonido chirriante. Estaba avisando a su dueña de un nuevo mensaje, probablemente sobre un pago o algo así, aunque obviamente era un poco pronto, pensó Elizabeth y sacó el teléfono. Vio que el mensaje era de John y se sorprendió. Normalmente, John no le enviaba mensajes de texto, en cambio sí la llamaba. De igual manera sonrió mientras leía el mensaje. Pronto, pero se congeló de la sorpresa. Elizabeth pensó que todo era un sueño y que todo lo que tenía que hacer era abrir los ojos y desaparecería como una mosca de la niebla en la mañana. Pero no importaba de cuánto mirara el mensaje de texto, su significado no cambió. La frase de John la aturdió tanto que las letras se mezclaron solas. Lo siento, pero terminaré con nuestra relación. Tengo otra novia. Vamos a casarnos pronto. Leyó con las lágrimas en los ojos. Elizabeth pensó en lo tonta que había sido durante tanto tiempo. Se había dejado seducir por un hombre rico, como si esta no fuera una historia tan antigua como el tiempo. Elizabeth se dio cuenta de que había sido abandonada como cientos de miles de otras mujeres que soñaban con ser su esposa. Elizabeth de repente no quería cruzar el puente y tampoco quería correr a casa. Llegó a la barandilla y miró abajo, hacia las aguas azules del río majestuoso. Rodó perezosa e involuntariamente. Conectó con la mirada de un joven que lloraba en la imagen que le mostraba el agua. Permaneció allí unos minutos con la cabeza hecha un lío, hasta perderla de golpe. Desde una percepción externa y sin contexto, parecía como si estuviera a punto de arrojarse al agua, pero no lo hizo porque pensó en su madre, que no sobreviviría a la pérdida de su única hija, y,
En cualquier caso, ahogarse por ese canalla era simplemente una estupidez. Aunque a Elizabeth le dolía el corazón y se llenaba los ojos de lágrimas, pensó en los cientos de personas que habían vivido algo parecido al menos una vez y aprovechó la ocasión como un ave fénix ardiendo que todavía no había renacido. De repente, cuando estaba a punto de marcharse, oyó un grito agitado, seguido de un suave chapoteo. Se estremeció al ver un coche extranjero que se alejaba a toda velocidad. Elizabeth empezó a mirar a su alrededor intentando de averiguar la proveniencia del grito cuando vio la cabeza de alguien en la superficie del agua. Sin pensarlo, se quitó inmediatamente la chaqueta y saltó al río. Su acto parecía, como mínimo, imprudente y arriesgado, pero en realidad Elizabeth sabía exactamente lo que hacía, ya que durante sus años escolares había sido nadadora de competición y se sentía bastante segura en el agua. No obstante, fuese principios de verano, el agua aún no estaba lo bastante caliente después de la fría primavera, y el frío atravesaba su cuerpo y la limitaba en sus movimientos. Afortunadamente, Elizabeth era una excelente nadadora y consiguió agarrar a tiempo el cuello de la chaqueta del hombre que se hundía. Por alguna razón, el desconocido permaneció pasivo y no hizo nada en favor de su salvadora. La mujer lo cargó con sus últimas fuerzas, asegurándose de que la cabeza estuviera siempre fuera del agua. Sus esfuerzos no fueron en vano, y pronto ella y el joven al que había rescatado llegaron sanos y salvos a la orilla. Solo ahora Elizabeth entendió la razón por la cual el extraño no había hecho nada para salvarse a sí mismo. Sus manos y pies estaban atados con cuerdas, y su rostro estaba manchado de sangre por abrasiones y contusiones. Era evidente que tenía una gran cantidad de agua en su interior y que se debatía entre la vida y la muerte. Elizabeth movió rápidamente al desconocido hacia un lado para que pudiera expulsar el agua lo antes posible. Solo después de que el joven se retorciera con un espasmo angustioso y su pecho tosiera violentamente, Elizabeth respiró aliviada. «Vas a vivir», la aterrada Elizabeth susurró y se apartó el flequillo mojado de la frente finalmente. Cuando el extraño tosió, ella desató sus manos y los pies, y luego lo ayudó a levantarse. A pesar de lo bizarro en tales condiciones inusuales, Elizabeth no pudo evitar notar el aplomo y la calma del chico que había rescatado. ¿Quiénes eran los que decidieron deshacerse de ti de esta manera barbárica? Si tan solo yo supiera, murmuró tristemente el joven. ¿Cómo es posible que no sepas la razón por la que intentarían quitarte la vida? El estupor seguía invadiendo a Elizabeth. El chico miró con tristeza a su salvadora y negó con la cabeza, probablemente queriendo llevar la conversación por otro camino. ¿Sabes qué? Deberías venir conmigo a mi casa. Estamos empapados. Dios quiera que no nos resfriemos, volvió a sugerir Elizabeth. Sintiendo el frío en los huesos, el rescatado exhaló con dificultad y no discutió. De camino a casa, establecieron una conversación y sintieron entre sí una sutil simpatía. Resultó que el joven al que Elizabeth había rescatado se llamaba Mark, aunque ella tenía sus dudas al respecto y pensó que ahí también le estaba mintiendo para ocultar algo. Pero el joven comentó: «No podría decirlo con seguridad si este es mi nombre o no, ya que crecí en un orfanato. Allí dijeron que me trajeron cuando yo tenía 4 años. Me dejaron con un montón de cosas en la puerta. No sabría con certeza si he sido Mark desde antes de eso, pero en realidad me podría haber llamado de otra manera antes de llegar al orfanato. Connor o Donald, por ejemplo», dijo el chico. Cuando la ropa de Mark se había secado un poco, Elizabeth notó sus condiciones. Vestía una chaqueta vieja, jeans desteñidos y zapatillas deportivas rotas, que podrían desmoronarse en cualquier momento. Elizabeth se dio cuenta de que el tipo era probablemente un vagabundo, y pensó en cómo su madre no estaría feliz de tener un invitado así.
El corazón de la joven dolía al pensar en John, que la había tratado con tanta crueldad y ni siquiera le había dado la terrible noticia en persona. Pero las cosas eran como debían ser. No importaba en ese momento. Tendría que ser paciente porque había cosas más importantes en este momento. Estaba muy preocupada. Había visto unos momentos antes a una persona siendo arrojada desde el puente. Elizabeth le hizo una pregunta a Mark al respecto y obtuve una respuesta sorprendente. Bueno, tal vez fue por un niño que conozco, un vagabundo como yo. Nos hicimos amigos. Tom solo tiene 7 años, pero piensa como un filósofo, y su sabiduría viene de la calle. Decidí cuidar de él, tal vez adoptarlo. Por supuesto, no soy muy bueno, pero he alquilado mi habitación para poder ayudar a este niño que está sufriendo en un orfanato. La situación no es buena para él, suele huir a menudo, por eso decidí ayudarle, pero el modo en que funciona el orfanato no lo pone fácil, sino todo lo contrario. Además, después de mi visita al orfanato, empecé a sentir que me seguían cuando caminaba por la calle. Sentía que alguien me miraba. Elizabeth levantó la ceja en sorpresa. Bueno, pero ¿por qué sería? ¿Por ese niño? ¿Qué tiene de especial?, cuestionó ella. Ojalá lo supiera. Sin embargo, se sabe que el director del orfanato no quiere que adopten a un huérfano. Pero, ¿qué me queda por hacer entonces, si tengo que vagar por las calles el resto de mi vida? Elizabeth guardó silencio. Ella no era huérfana, es decir, que no tenía una perspectiva suficientemente informada para comentar. La última vez que me presenté al orfanato, el director me dijo una cosa interesante. Búscate una esposa, un trabajo normal y luego podríamos considerarlo. ¿Quién, a su sano juicio y mente, te daría un niño? Eres un solitario, podrías volverte alcohólico y el niño sufriría, relató Mark. Luego fui atacado en un rincón oscuro por estos sinvergüenzas. No sé, tal vez no fue por el niño, aunque no tengo enemigos, ni siquiera tengo amigos, agregó. Era difícil para Elizabeth encontrarle sentido a esta historia. Realmente parecía la trama de una película. Solo escucharlo en su cabeza era enredado. Alguien de un orfanato decidió adoptar a un niño del mismo orfanato y unos delincuentes decidieron ahogarle en el río. Enredado es un decir poco para describir la situación. Si te está gustando el video, no olvides de darle me gusta y de suscribirte al canal. Desafortunadamente, Elizabeth no pudo terminar sus pensamientos porque vio el contorno de su casa adelante. Tomó aliento preparándose para la próxima conversación con su madre. Elizabeth miró a su compañero con una mirada apreciativa y abrió la puerta. Tan pronto como Mark la siguió en el pasillo, apareció la señora Mary. «Oh, Elizabeth, ¿por qué no me dijiste que nosotras tendríamos un invitado esta noche? Y, de todos modos, pensé que invitarías a John». Elizabeth bajó la mirada avergonzada antes de explicar. «Lo siento, mamá, pero John ya no vendrá a vernos nunca más. De hecho, hemos terminado». Mark, que estaba parado a su lado, de repente se sintió incómodo. No sabía casi nada sobre la vida de Elizabeth, y de repente estaba entrometiéndose en un momento triste en su familia. «Este es Mark. Lo ayudé en una situación muy difícil», dijo Elizabeth y se quitó el abrigo. «Está bien, pero ¿por qué están mojados?». Mark estaba rojo de la vergüenza. Por poco no salió corriendo por la puerta, pero en ese momento Elizabeth pudo cambiar la conversación, distrayendo a su madre de mirar así atentamente a su invitado. No había cambio de ropa de hombre en la casa, pero el joven no se preocupaba y se sentó junto a la chimenea para secarse la ropa de esa forma. «Creo que debe haber en la despensa ropa de mi difunto padre. Están lejos de la moda moderna, pero aún son mejores que tus trapos mojados», Elizabeth dijo inmediatamente. Mark estaba abrumado ante la perspectiva de ser una molestia, pero se abstuvo de comentar y fue al baño, y ahí se puso los pantalones y la camiseta que le ofrecieron. En ese momento,
María miró a su hija y dijo: ¿por qué diablos trajiste a ese hombre a la casa? Deberías reconciliarte con John. Él es de una buena familia y nunca haría algo mal. Es un caballero. El caballero, como le dices, mamá, estaba saliendo conmigo y preparándose para casarse con otra. Los padres de John me odiaron desde el primer momento y ni siquiera ha tenido la valentía de comunicarlo en presencia. Él solo decidió que termináramos para poderse casar con una dama rica. Las palabras brotaron bruscamente de Elizabeth. La señora Mary se dio cuenta de que había lastimado a su hija. Afortunadamente, en ese momento, Mark salió del baño, disipando la tensión un poco. Mary suspiró y fue a poner la mesa. Elizabeth exhaló aliviada. La parte más difícil había terminado. Ahora solo tenía que superar a John, que la había lastimado tanto. El incidente con Mark la distraía, pero ¿cuánto tardaría en irse el verdadero dolor? La nostalgia y la infelicidad seguirían acompañándola durante mucho tiempo cuando estuviera sola. Delante de los demás, Elizabeth no podía permitirse ni la debilidad ni las lágrimas. ¿Quién confiaría en un paramédico que no puede ayudarse a sí mismo? Durante el almuerzo, Mark se comportó con modestia y comió solo un pequeño plato de sopa. Era evidente que el joven era tímido y no quería parecer una carga para los miembros de la casa. A pesar de ello, Mark no tardó en contar que había pasado su infancia entre las paredes del orfanato y que se ganaba el pan de cada día haciendo pequeños trabajos en la calle. Elizabeth era una chica inteligente e intentó que la conversación fuera agradable. No quería criticar a Mark por sus errores en la vida. Mostraba sincera simpatía y empatía por él. Mark comió su cena, agradeció a sus anfitrionas por su hospitalidad y estaba a punto de irse, pero María le tocó suavemente el brazo y le dijo: «No te apresures, chico, quédate y descansa, no tengo nada personal contra ti. Creo que eres un buen chico y dudo que puedas sacar hasta lo último de la casa durante la noche». Elizabeth miró a su madre con asombro y no podía creer lo que escuchaba. Lo último que esperaba escuchar de su madre en este momento es algo así: «Gracias por la ayuda y la comida, por todo», Mark dijo con voz temblorosa. Después de la cena, Elizabeth sugirió que el joven saliera al patio a tomar un poco de aire fresco. «¿Qué piensas hacer ahora?», le preguntó a ella. «No sé, para ser honesto, quiero adoptar a Tom de todos modos. Estuve ahorrando para alquilar una casa y poderle comprar cosas que él necesite. ¿Habría forma de que pudieras ayudarme con eso?» «¿Ayudarte a qué? ¿Robar a Tom del orfanato?». Ella solo estaba bromeando, y Mark se rió, extrañamente sonrojado. «Dijeron que debería casarme. ¿Sabes? Bien podría ser un matrimonio falso. Extrañamente, parece que nos llevamos bien desde el principio. Podríamos interpretar marido y mujer sin serlo. ¿Lo entiendes? Necesito a alguien que pueda vivir conmigo en matrimonio por 2 o 3 meses y luego poder adoptar a Tom. Yo presentaría los certificados necesarios al orfanato». La determinación de Mark conmovió a Elizabeth. Jamás había visto tanta devoción en un hombre, y ni siquiera era por sí mismo, sino por un niño que no tenía nadie más en el mundo. A la verdad, Mark no podía explicarse qué tenía de diferente aquel niño de 7 años en comparación con los demás del orfanato. Tal vez se vería reflejado en él, o tal vez simplemente no hubiera ninguna razón concreta. De cualquier modo, Mark tenía la intención de luchar por Tom hasta el final. A Elizabeth le encantaría ayudar al niño también, pero ¿cómo se sentirían su madre o sus compañeros de trabajo al respecto? Probablemente se habrían reído o incluso habrían pensado que estaba loca, porque Elizabeth sabía a lo que se comprometía: a ser la esposa de un pobre que pretendía adoptar un huérfano. La decisión de Elizabeth no fue espontánea ni forzada. Realmente quería ayudar a Mark, que de hecho siempre se comportó de forma muy amable y educada. «Está bien, intentemos. ¿Qué tengo que perder? Prefiero ser una esposa ficticia que la novia abandonada de un hombre que engaña». Las palabras de Elizabeth
entusiasmaron tanto a Mark que la cogió en brazos y empezó a darle vueltas. Riendo, se dieron cuenta de que no tenían previsto celebrar una gran boda y pudieron hacer planes para el día siguiente. Lo primero que hizo Elizabeth fue comprarle a Mark ropa nueva para que no se sintiera fuera de lugar en el salón de bodas. «Wow, no he usado ropa tan bonita en mucho tiempo», Mark mencionó luego de agradecer. Como debía transcurrir un mínimo de un mes antes de realizar la solicitud, Mark decidió aprovecharlo buscando un trabajo oficial para que, en el momento en que Tom fuera adoptado, tendría un certificado del Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Por recomendación de Elizabeth, decidió no visitar el orfanato por el momento para no llamar demasiado la atención sobre sí mismo. ¿Qué pasaría si los gángsters que querían deshacerse de Mark todavía estuvieran mirando? Aún existía la posibilidad que el niño no tuviera nada que ver con eso. A veces sucede que confunden a alguien con otra persona y luego la gente sale lastimada. Pero entonces, ¿qué había pasado en realidad y por qué? La pregunta quedó abierta y sin respuestas. El mes pasó volando mientras preparaban la boda. Durante este tiempo, Mary también había pasado de la indiferencia a la bondad y había comenzado a tratar a Mark como a un miembro más de su familia. Cuando llegó el tan esperado día de la boda, naturalmente no hubo grandes adornos de celebración. Ambos jóvenes comprendieron por qué lo habían hecho. Elizabeth aún no conocía bien a Mark, pero estaba segura de que era un buen hombre. De lo contrario, ¿por qué se habría tomado tantas molestias para el niño huérfano? Ya en la puerta del registro civil, el nuevo novio se puso nervioso. Al parecer, fue efecto de la tensión de los últimos días, que fueron muy inquietos y llenos de acontecimientos. Elizabeth sonrió y empujó suavemente a Mark hacia la puerta. El salón de registro de matrimonio estaba inusualmente lleno. Al final, resultó que al menos otras dos parejas jóvenes habían decidido casarse en la misma fecha que ellos, y los invitados a la ceremonia estaban vestidos con costosos trajes y vestidos que los delataban como ricos influyentes. Mark se sintió incómodo y literalmente se congeló por un segundo antes de hacerse a un lado y esperar modestamente su turno. De la nada, una de las mujeres de repente miró al joven novio y se puso tan pálida como la tiza. «Señora linda, ¿está usted bien?», alguien en la multitud exclamó, y luego la voz de un hombre irritado agregó: «¿Tú qué crees? Enterró a su hijo hace 6 meses y ahora su esposo está en silla de ruedas». Mientras tanto, era como si la anciana no hubiera notado a nadie a su alrededor excepto a Mark. Lo señaló y lloró recitando una y otra vez: «Matty, ese es mi Matty». Algunos de los presentes intentaron convencerla de que se había equivocado, pero otros miraron a Mark con sospecha, lo que, por supuesto, hizo que éste se sintiera avergonzado. Pero era normal que alguien viera a una persona y la confundiera con alguien conocido, así que trató de no darle mayor importancia. Sin embargo, la mujer no quería calmarse y empujó a todos a su alrededor. Se dirigió resueltamente al sorprendido novio con lágrimas corriendo por su rostro y las manos temblando como sucede durante una convulsión o un infarto. Abrazó al incomprensible Mark y comenzó a besarlo repitiendo una y otra vez las mismas palabras: «Matty, mi hijo». El primer impulso de Mark fue huir. Se sintió tan apenado que podría haber caído inconsciente allí mismo. Era la primera vez que le pasaba algo similar, y por supuesto, no sabía cómo comportarse. Si se le hubiese dado la oportunidad de retroceder en el tiempo, seguramente habría elegido un día diferente para la boda. Lo último que Mark esperaba era lo que había sucedido en el registro civil. Solo pudo quedarse parado sin saber qué hacer, o huir como un cobarde, o escuchar a aquella desconocida hasta el final. Una extraña que incluso lo llamaba insistentemente Matty. Aunque el propio Mark nunca la había visto antes, las palabras de los conocidos que se acercaron a la mujer le hicieron entender que, aparentemente,
se parecía al difunto hijo de la señora, que había muerto en un accidente 5 meses antes. El esposo de la mujer sobrevivió, aunque estaba discapacitado. No soy yo, lo lamento. Ni siquiera tengo licencia de conducir, el muchacho intentó explicar. Un poco más tarde se enteró que el nombre de la mujer era Linda. Ella y su esposo eran dueños de una cadena de tiendas que se enfocaban en la venta de alimentos. A pesar de todas las protestas de Mark y Elizabeth, la señora Linda insistió firmemente en que deberían ir a su casa de inmediato. ¿Qué pasará con la ceremonia? Estábamos a punto de convertirnos en marido y mujer. Después de todo, dijo Mark. Oh, vamos, tendrás tiempo, pero no todos los días encuentro a un hijo. Acompáñenme y te explicaré todo, la mujer contradijo. No soy tu hijo, despierta, soy un huérfano. Las emociones no ayudaban a Mark a mantener la calma ni a expresarse. En ese momento, la astuta Elizabeth lo tocó del brazo, insinuando que no debía discutir en situaciones así. Ella era una asistente de ambulancia y podía recordar las veces que los nervios habían hecho confundirse a las personas. La mujer estaba probablemente conmocionada ante el parecido de Mark con su hijo fallecido. El hecho de ir a ver a la señora Linda no era algo que ninguno de los dos jóvenes quisiera hacer y, aunque la propuesta de la mujer sonase extraña, la verdad es que les resultó difícil no acceder a las exigencias de una mujer con el corazón herido. Está bien, que Dios nos ayude. Vamos, pero no por mucho tiempo. Tal vez aún podamos casarnos después. Luego de que en el camino la señora Linda compartiera más detalles del trágico accidente, Mark no pudo evitar hacer preguntas. ¿Dices que murió? Entonces, ¿por qué piensas que él soy yo? Solo cuando los prometidos estaban en la casa de la señora Linda, entendieron su reacción en el registro civil. Todas las paredes de su mansión de 3 pisos estaban cubiertas con fotografía, de las cuales todas eran una copia exacta de Mark. «¿Pero cómo es esto posible?», exclamó él. El dueño de la casa salió de una de las habitaciones en silla de ruedas, y su asombro no tuvo límites. «¡Dios mío!», pronunció al verlo. «Se parece a nuestro Matty». Una vez que Mark tragó saliva y se preparó para escuchar algo similar a lo que había escuchado en la oficina de registro. En cambio, la señora Linda tomó a Mark de la mano e invitó a que los dos jóvenes la acompañaran a la sala de estar. Allí, la mujer sentó a los invitados en sillones y le contó una historia que había comenzado unos 27 años antes. Ella y su esposo eran exitosos empresarios, pero no podían tener hijos. Interminables pruebas de exámenes médicos y todo tipo de técnicas innovadoras fallaron. La señora Linda y su esposo, el señor Ryan, incluso probaron todo tipo de curanderos y charlatanes absolutos, pero todo fue en vano. Luego, encontraron una salida a esa situación, y era tener un hijo con la subrogación. En aquella época, este procedimiento no podía declararse oficial, por lo que tuvieron que seguir ciertos trámites y actuar de forma semi-ilegal. Tardaron mucho tiempo en encontrar una candidata adecuada, hasta que finalmente dieron con una muchacha soltera. Ella vivía con sus padres alcohólicos y soñaba con comprar un apartamento y alejarse de tales problemas. El procedimiento de muestreo biológico y posterior inseminación fue fácil. Un poco más tarde se supo que Linda y Ryan iban a tener mellizos. Después de tal noticia, la vida parecía perfecta para los padres. El señor Ryan estaba tan feliz que incluso le pagó a la mujer una tarifa doble por el hecho de que ahora tendría 2 hijos a la vez. Todo cambió en un instante cuando la madre subrogada de repente tuvo un mayor sentido de la maternidad durante el parto. Según la comadrona, al segundo día del parto, la mujer cogió a uno de los niños y huyó de la planta de maternidad. En ese momento, la pareja intentó encontrar a la fugitiva y hablar con ella para llegar a un punto en el que todos pudieran estar tranquilos, pero resultó imposible, sobre todo teniendo en cuenta la gran suma de dinero que se disponía. ¿Ves? Hemos estado viviendo durante 27 años con el conocimiento de que nuestro segundo hijo
podría estar en algún lugar y recientemente perdimos nuestro primer hijo. Matt, por culpa de los negocios, gente muy mala, se interesó en lo que hacemos y él sufrió inocentemente. Finalizó de contar Linda con lágrimas en los ojos. La mente de Mark estaba repentinamente confundida. Resultó que se había cometido un error en la sala de maternidad que permitió que la madre sustituta escapara con el bebé a su vez. Esto llevó al hecho de que los hermanos estuvieron separados durante muchos años. No había duda en la mente de la pareja de que Mark era su hijo. Esto estaba claro, incluso sin una prueba de ADN, pues el parecido era absolutamente innegable. Todo este tiempo, Elizabeth se sentó en silencio a su lado y no sabía qué pensar al respecto. Le había parecido al principio un error ridículo. Ahora estaba adquiriendo un significado especial muy diferente. Mark veía a sus padres sin poder creerlo. El hecho de que ayer era un hombre de la calle le decían que podía tener la oportunidad de una familia.